en las sombras de la ambición humana, donde los pusilánimes tiemblan y los ingenuos vagan a ciegas. Existe una ley que gobierna a quienes están destinados a elevarse por encima del caos, a la ley de la intocabilidad. No se pronuncia en voz alta en la sociedad educada, pues las masas temen el peso de la verdad. Sin embargo, susurra en los pasillos del poder, en la observación silenciosa de los astutos y en las noches contemplativas de quienes se atreven a dominarse. Volvers Intocable no es solo ser inmune a los ataques ajenos, sino trascender el marco mismo en el que operan la malicia, la envidia y el deseo humanos. Es permanecer al borde de la percepción, donde toda mirada que busca herir, manipular o menospreciar se desliza como agua sobre acero pulido. Este estado no se otorga por virtud, encanto ni suerte. Se forja en el crisol del autodominio mediante la comprensión de los patrones oscuros que subyacen a la interacción humana, los impulsos codificados que impulsan la traición, la agresión y la sumisión. Maquiavelo, en su atemporal análisis del poder, comprendió que quienes triunfan no son quienes libran todas las batallas, sino quienes eligen las que los definen, y, al hacerlo, permanecen inmunes a las trivialidades del ataque. Permanecer intocable es habitar una mente consciente e inquebrantable, donde las ondas de los celos y la malicia no pueden penetrar porque han sido anticipadas, comprendidas y desautorizadas. El primer paso en este ascenso clandestino es el reconocimiento, al reconocer que el mundo no está diseñado para la justicia, que las personas actúan no desde la razón, sino desde el deseo, el miedo y la necesidad, y que cada encuentro es un espejo que refleja las oscuras corrientes de la intención. Quienes no ven esto quedan eternamente heridos, perpetuamente manipulados y trágicamente ciegos a las fuerzas invisibles que esculpen su existencia. El intocable, en cambio, adopta una doble visión en un ojo fijo en la mecánica del comportamiento humano, el otro en la fortaleza interior de la autodisciplina, la paciencia y la claridad implacable. Aquí reside la paradoja. Uno debe cultivar la empatía y el desapego a partes iguales, percibiendo los motivos de los demás, pero permaneciendo impasible ante sus consecuencias. Cada palabra pronunciada, cada acción observada se absorbe en la matriz de la comprensión, catalogada no para la venganza ni el resentimiento, sino como un modelo para sortear la tormenta con aplomo inexpugnable. Consideremos a los depredadores de la historia, aquellos cuyos nombres evocan miedo y respeto. Poe no se limitaron a conquistar tierras o mentes, sino que dominaron la moneda invisible de la percepción, la sutil manipulación de las expectativas y la silenciosa erosión de la oposición, incluso antes de que comenzara la confrontación. Este camino es reconocer el escenario de la interacción humana, donde cada sonrisa puede ocultar intenciones, cada alianza puede ocultar traición, y cada aparente bondad es una prueba de percepción. La intocabilidad se cultiva tanto en silencio como en la acción. Prospera en las horas en que otros se entregan a la distracción, el chismorreo o las ilusiones de virtud. La mente se convierte en un templo de estrategia. Cada pensamiento se refina como una lente que discierne patrones invisibles al ojo distraído. Cada emoción como una herramienta para la comprensión en lugar de una cadena de reacciones. Sin embargo, este poder exige un sacrificio que pocos están dispuestos a hacer. La renuncia a las expectativas ingenuas, el abandono del derecho a todo, la aceptación de la soledad, no como castigo, sino como santuario. Es en este crisol donde emerge lo intocable, no ruidoso, no temido en el sentido convencional, sino respetado, observado y fundamentalmente intocable, porque su existencia opera en un plano en el que otros no pueden infiltrarse. Hay que recordar que la intocabilidad no es una máscara,
sino un estado del ser, cultivado en la médula del pensamiento, el nervio de la observación y la búsqueda incesante de la autosuficiencia. El mundo pondrá a prueba esta determinación sin cesar, con desaires que duelen, palabras que hieren y planes que amenazan con desmantelar el frágil ego. Quienes se desmoronan permiten que sus límites sean dictados por fuerzas externas, atrapados para siempre en el teatro de los designios ajenos. Pero el intocable comprende que el verdadero poder es primero interno, luego externo. Controla su propia vida mientras observa cómo el mundo desarrolla su drama en ciclos predecibles de deseo y miedo. La mente se convierte en escudo y arma, serena y vigilante a la vez, capaz de leer las intenciones tras una mirada, la estrategia oculta en una conversación y la debilidad velada por la arrogancia. La intocabilidad es el sutil arte de la presencia, tan consciente, tan serena, tan profundamente en control de sí misma, que ni siquiera el ataque más agresivo, verbal o psicológico encuentra asidero. Es un estado nacido de una profunda comprensión filosófica en que el dolor, la envidia y la manipulación son inevitables. Pero solo quienes internalizan estas verdades pueden superarlas, transformando los obstáculos en combustible y a los adversarios en espejos de oportunidad. Aquí, en el silencioso dominio de uno mismo y la lectura meticulosa de la mente humana, comienza el viaje hacia un poder que no es ni ostentoso ni cruel, sino preciso, inevitable y silenciosamente imparable. El poder, en su forma más embriagadora y aterradora, nunca se da. Lo arrebatan quienes comprenden la maquinaria oculta de la influencia y el ansia silenciosa del deseo humano. Volverse intocable es interiorizar esta maquinaria, mapear el laberinto de motivaciones, miedos y obsesiones que gobiernan cada interacción, y moverse por el mundo como si se fuera a la vez observador y la inevitabilidad. Hay una sutil crueldad en esta comprensión, no nacida de la malicia, sino de la claridad, pues una vez que se ven los mecanismos de la manipulación, los celos y el sabotaje silencioso, no se puede ignorarlos. El intocable aprende que las personas no son exactamente enemigas, ni amigas en un sentido absoluto. Son instrumentos, espejos y sombras de las circunstancias, cada una revelando verdades sobre la debilidad y la fuerza humana. Y en esta comprensión reside el primer secreto. En el mundo no puede herir a quien anticipa la herida antes de que se la inflija. La mente, agudizada por la observación y la indagación filosófica, se convierte en una armadura invisible, capaz de interceptar el engaño antes de que se manifieste, capaz de transformar la provocación en perspicacia, el caos en oportunidad. La oscura estrategia de Maquiavelo no es un llamado a la conquista de los demás, sino una guía hacia la soberanía sobre uno mismo, el reconocimiento de que el poder más profundo es aquel que es inmune a los ataques externos porque está arraigado en una ley interna inquebrantable. El intocable camina entre las multitudes, pero permanece solo en esencia, aislado por el conocimiento, la claridad y un profundo desapego que no es frialdad, sino precisión. Cada gesto recibido, cada palabra pronunciada, es catalogada e interpretada. Un conjunto de datos de la naturaleza humana del que emergen patrones. Patrones que revelan vulnerabilidad, patrones que revelan las sutiles palancas de la influencia. Sin embargo, ejercer esta perspicacia, sin restricciones, es descender al abismo de la corrupción moral. El intocable es despiadado solo con las ilusiones, no con la verdad misma. Son pacientes arquitectos de las circunstancias moldeando los resultados, no mediante la fuerza bruta, sino mediante la anticipación, el ajuste sutil y una influencia psicológica invisible para el ojo inexperto. Y aquí reside la paradoja de la intocabilidad. Cuanto más
nos acercamos, menos podemos ser comprendidos, porque la presencia misma se ha convertido en una disciplina, una práctica de percepción controlada, de saber y sin embargo no reaccionar, de comprensión sin apego. La mente humana, al enfrentarse a tal maestría, a menudo retrocede, confundiendo la serenidad con la debilidad, el desapego con la indiferencia y el silencio con el miedo. Pero el intocable sabe que la mente inquebrantable es una fortaleza inexpugnable. Cuanto más intentan otros penetrarla con ira, envidia o deseo, más obvias se vuelven sus propias vulnerabilidades, reflejadas como un espejo sobre sí mismos. De esta manera, la intocabilidad también es un espejo que revela no solo el poder del yo, sino también las deficiencias de quienes intentan imponerse a él. La filosofía que sustenta este estado es antigua, pero su aplicación es atemporal. Desde las sombrías cortes de la intriga renacentista hasta las salas de juntas de la ambición moderna, quienes dominaron las leyes invisibles de la percepción ascendieron con silenciosa inevitabilidad. No es el encanto ni la agresión, ni las del dominio superficial lo que nos protege. Es la previsión, el autocontrol y la observación incansable de patrones que otros ignoran o malinterpretan. El intocable se mueve como el agua, sin forma pero inflexible, adaptándose a la presión sin romperse, fluyendo hacia espacios donde otros no pueden, disolviendo el conflicto antes de que cristalice, absorbiendo ataques sin dejar huella. Sin embargo, también hay una dimensión psicológica mucho más profunda que la mera estrategia. El intocable cultiva el estado interior de ecuanimidad, donde la emoción no se suprime ni se expresa impulsivamente, sino que se armoniza en una herramienta. La ira se convierte en claridad, el miedo en perspicacia, el deseo en medida, y en este crisol de la disciplina, uno descubre una libertad sin igual. La libertad de actuar no por compulsión o reacción, sino por voluntad deliberada. Una voluntad silenciosa, invisible e inconquistable. El mundo pondrá a prueba esta libertad sin descanso mediante la traición, la envidia, el engaño y el desafío implacable. Pero cada prueba se convierte en un espejo que refleja la fortaleza de la mente y revela el panorama de la debilidad humana. Volverse intocable es, por lo tanto, existir en un estado perpetuo de preparación, pero sin tensión. Ser inexpugnable, pero invisible en el propio dominio. Ejercer influencia sin que la envidia reconozca su origen. Es la intersección de la sabiduría ancestral, la psicología moderna y la comprensión primordial de que la percepción humana es a la vez arma y escudo. Y al cultivar esta maestría, uno se da cuenta del terror silencioso de quienes no pueden tocar lo intocable. No es miedo a la confrontación, sino miedo a la exposición, miedo a la propia debilidad, expuesta por la presencia serena e inquebrantable de una mente que ha mapeado las sombras y ha elegido permanecer soberana por encima de ella. Aquí, en este delicado equilibrio de observación y autocontrol, nace lo intocable no como tirano, ni como manipulador, sino como observador supremo, centinela filosófico y enigma psicológico que desafía el ataque, las expectativas y la comprensión convencional. El camino es solitario, exigente, intelectualmente despiadado, pero también liberador, pues quienes lo recorren nunca dependen de la aprobación, la comprensión, ni la restricción de los demás. Su poder es solo suyo, inexpugnable porque es interno, deliberado y absoluto, producto de la mente refinada, la voluntad agudizada y el espíritu imperturbable ante el caos, transitorio de la locura humana para comprender verdaderamente la esencia de la intocabilidad. Uno debe descender al abismo de la conciencia humana, donde la mente lucha con sus propias sombras y el alma se enfrenta
a la inevitabilidad de la traición, la pérdida y el deseo. Es aquí, en la confrontación silenciosa con uno mismo, donde se siembran las semillas de la resiliencia absoluta, pues lo intocable se forja primero no por pruebas externas, sino por un ajuste de cuentas interno tan profundo que ningún caos externo puede perturbarlo jamás. Imagine la psique humana como un laberinto de deseos, miedos e ilusiones, cada pasillo resonando con susurros de duda, envidia y la implacable atracción del instinto. Quienes sucumben a estos ecos son perpetuamente influenciados, lanzados sobre las olas de las expectativas ajenas, como madera a la deriva sin ancla. El intocable, en cambio, navega por este laberinto con meticulosa conciencia, reconociendo que cada impulso es un mensaje, cada sombra una guía y cada confrontación una oportunidad para refinar la fortaleza del yo. La intuición de Maquiavelo no residía en las tácticas superficiales de dominación, sino en el profundo reconocimiento de que la verdadera influencia surge del dominio de la percepción, tanto de uno mismo como de los demás. Lo intocable se convierte en una cifra viviente, inescrutable, adaptable e inevitable. Para alcanzar este estado, hay que aceptar las verdades incómodas de la naturaleza humana, que las personas mienten no solo a los demás, sino también a sí mismas, que la moralidad es a menudo una máscara conveniente y que el mundo recompensa la precisión, no la virtud. Comprender estas verdades es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es la alquimia de transmutarlas en desapego, claridad y un inquebrantable sentido de autoridad interior. El intocable aprende a observar sin apego, a sentir sin rendirse y a actuar con la serena inevitabilidad de la gravedad. Why, en esta observación, detecta las sutiles corrientes de manipulación y deseo, las competencias tácitas por el dominio, el respeto y la supervivencia que se arremolinan bajo cada interacción social. Lo que muchos perciben como bondad puede ocultar ambición. Lo que parece debilidad puede ocultar una fuerza latente. Lo que parece azar a menudo enmascara la estrategia. La mente del intocable decodifica estas señales instintivamente, no con arrogancia, sino con atención disciplinada. Y al hacerlo, transforma cada encuentro en una ventaja estratégica. Existe también una dimensión filosófica que no puede ignorarse en el intocable. No solo sobrevive a la malicia del mundo, la comprende, la internaliza y se sobrepone a ella, reconociendo que cada ataque, desaire o traición es un reflejo de la imperfección humana, no un juicio sobre su propia valía. Esta comprensión crea un profundo desapego, una armadura psicológica invisible pero impenetrable. Pero el camino no está exento de sacrificios. La indulgencia emocional debe ser disciplinada, las reacciones impulsivas restringidas y el ansia de validación reprimida. El intocable abraza la soledad, no como una privación, sino como un santuario donde la mente se agudiza. El espíritu reflexiona y la conciencia de los patrones humanos se profundiza. Aquí, en la quietud, el individuo confronta sus miedos más profundos. Miedo a la pérdida, miedo al rechazo, miedo a la insignificancia. Y aquí, al enfrentarse deliberadamente a estas sombras, el intocable transforma la vulnerabilidad en perspicacia, la fragilidad en precisión y el miedo en poder silencioso. Es una práctica de vigilancia constante, pero paradójicamente se vive con una calma sin esfuerzo, pues quienes comprenden verdaderamente la dinámica de la mente y la motivación ya no reaccionan, anticipan, miden y navegan con la inevitabilidad de un río que talla la piedra a lo largo de siglos. Esta maestría también se extiende a la percepción del tiempo, pues el intocable comprende que la paciencia es tan poderosa como la acción, que el movimiento lento y deliberado del pensamiento a menudo domina la precipitación de la emoción, y que el mundo solo se doblega
ante quienes comprenden tanto el momento presente como el futuro invisible. La oscura estrategia de Maquiavelo se revela aquí no como un manual de crueldad, sino como un principio filosófico: la influencia, la libertad y la intocabilidad son el resultado de la soberanía interna, de conocer la mente, el corazón y los sutiles mecanismos de la interacción humana tan a fondo que uno se vuelve inmune a sus caprichos. El intocable es, pues, centinela y observador a la vez, guardián de sí mismo e intérprete de los demás, transitando la vida con una intensidad silenciosa pero inquebrantable, sutil pero innegable. Su poder no reside en la dominación, sino en la invisibilidad, en la profunda comprensión de que el mundo solo puede dañar a quienes ceden el control de su propia percepción. Y al recorrer este camino, el intocable percibe el universo en capas de significado, donde cada encuentro es a la vez una prueba y una revelación, cada conflicto una lección de moderación y cada interacción una oportunidad para refinar la armadura invisible que lo hace inmune. En este crisol de filosofía, psicología y observación estratégica, el intocable emerge no conquistando a otros, sino dominando la infinita complejidad del yo, descubriendo una libertad tan profunda que el caos externo se vuelve irrelevante y alcanzando un estado psicológico donde ninguna manipulación, traición o deseo puede penetrar la fortaleza de su conciencia. El camino hacia la intocabilidad exige una confrontación con las crudas y descarnadas verdades de la existencia, un descenso a la arquitectura oculta de la mente humana, donde el miedo, el deseo y la ambición colisionan en una lucha eterna. Es aquí donde el intocable aprende la lección más difícil. El mundo es indiferente y la crueldad humana es inevitable. Pero estas fuerzas solo cobran poder cuando se les permite. Adentrarse en la intocabilidad es ir más allá de la necesidad. De-validation. Más allá de la ilusión de que la aprobación o la comprensión de los demás definen tu valor. Cada traición, cada insulto, cada desaire calculado es una oportunidad para refinar el marco interno de percepción, para ajustar la lente a través de la cual se comprende la realidad y para transformar las posibles heridas en combustible para el autodominio. El intocable cultiva una soledad casi sagrada, un santuario psicológico donde la reflexión y la observación se entrelazan, permitiendo a la mente mapear la intrincada danza de influencia y manipulación que gobierna el comportamiento humano. En esta soledad, el intocable estudia patrones a la repetición en la debilidad humana, la previsibilidad en el deseo y las sutiles oscilaciones del miedo y el orgullo que rigen los movimientos de la sociedad. Entiende que las personas a menudo son esclavas de sus impulsos, actuando no desde la razón, sino desde el instinto y el deseo no examinado. Y al reconocer esto, el intocable adquiere una forma de omnipotencia estratégica: actuar con decisión. Cuando otros están enredados en su propio caos, se vuelve fácil. La intuición atemporal de Maquiavelo se convierte aquí en un principio vivo. A quienes sobreviven y prosperan no son quienes reaccionan a cada desafío, sino quienes se anticipan, quienes manipulan las circunstancias sin enredarse en ellas, quienes ven las cuerdas del comportamiento humano como hilos que observar y navegar en lugar de batallas que librar. El desapego emocional, lejos de la frialdad, se convierte en un instrumento sofisticado. Permite al intocable percibir sin distorsión, medir sin sesgo y actuar con una precisión que parece casi predestinada. Y sin embargo, este desapego no extingue la humanidad, sino que la refina. La compasión se ejerce de forma selectiva, perspicaz y sin comprometer la soberanía, y las relaciones se establecen con comprensión en lugar de rendición. Aquí, en este equilibrio entre empatía y disciplina,
El intocable alcanza una libertad paradójica. No está sujeto a las expectativas de nadie, pero es plenamente capaz de influir en el mundo mediante la sutil influencia de la conciencia y la prisión. Los mecanismos psicológicos en juego son a la vez antiguos e inmediatos. El intocable internaliza que la agresión humana a menudo enmascara la inseguridad, que los celos indican miedo al desplazamiento y que la manipulación surge no solo de la corrupción moral, sino de la necesidad y la desesperación. Al reconocer estas verdades, permanece impasible, observando cómo se despliega el caos como un estratega, distante, en lugar de un participante sacudido por las circunstancias. El tiempo mismo se convierte en un aliado a la paciencia, la lenta acumulación de conocimiento y la orquestación deliberada de resultados reemplazan la reacción impulsiva, creando un ritmo de inevitabilidad que otros no pueden interrumpir. En la práctica, la intocabilidad no es un estado de aislamiento, sino de compromiso estratégico. Permite interactuar, influir e incluso dominar el ámbito social sin comprometer jamás la integridad de la soberanía interior. Las señales subconscientes, el peso silencioso de la presencia y la cuidadosa orquestación de la percepción se emplean con una maestría casi invisible. Y en esta maestría, el intocable encuentra la revelación definitiva. En el poder no es ruidoso, es sutil. El control no es visible, es interno. Y la libertad no se concede, se reclama mediante el incansable refinamiento de la mente, el espíritu y la percepción. Cada confrontación se convierte en una lección de moderación, cada desafío en un reflejo de la fuerza interior, y cada amenaza percibida en una demostración de la inutilidad de los intentos externos de desestabilizar una conciencia anclada en el autodominio. Filosóficamente, este camino refleja las enseñanzas de los antiguos y las perspectivas de la psicología moderna en que la mente, cuando se entrena para percibir, anticipar y actuar con claridad deliberada, se convierte en el instrumento supremo de la soberanía. Las emociones no se reprimen ni se desperdician, sino que se transforman en perspicacia, estrategia y equilibrio. El intocable reconoce que reaccionar ante un impulso no examinado es ceder el poder, mientras que responder con disciplina es afirmar el dominio sobre las circunstancias mismas. Y así, la vida se convierte en un teatro donde otros luchan con patrones predecibles, mientras que el intocable se mueve con naturalidad, inatacable por la envidia, inmune a la traición e inexpugnable porque la mente se ha convertido en una fortaleza fortificada por la comprensión, la paciencia y la tranquila pero innegable certeza de que ninguna fuerza externa puede inmiscuirse en una conciencia que ha reclamado el dominio sobre sí misma. La culminación de esta disciplina es la paradoja suprema al ser intocable. Uno está profundamente conectado con el mundo, pero es fundamentalmente soberano, operando en un plano de dominio psicológico, filosófico y estratégico, que otros pueden observar, pero nunca alcanzar. Un estado donde la fuerza invisible de la mente se convierte en el factor decisivo en toda interacción y el motor silencioso de una influencia imparable. El ascenso final a la intocabilidad es un ajuste de cuentas con la totalidad de la existencia humana, una confrontación no solo con los patrones de los demás, sino con las verdades crudas e inquebrantables de uno mismo. Es aquí, en la cima de la maestría psicológica, donde el intocable descubre el secreto supremo en que los intentos del mundo de herir, manipular o dominar son impotentes contra una mente que ha integrado plenamente la comprensión, la disciplina y la claridad filosófica. Cada desaire se convierte en un espejo que refleja la debilidad del perpetrador, cada traición en una oportunidad para refinar la percepción, y cada acto de envidia o agresión
en una lección sobre la inutilidad de proyectar el caos en una conciencia inamovible. El intocable comprende que el comportamiento humano es a la vez hermosamente intrincado y trágicamente predecible. El deseo, el miedo, el orgullo y la ambición se entrelazan de maneras que solo se revelan a quienes están dispuestos a observar sin distorsión. En esta observación se descubre un ritmo casi sagrado. En el universo se mueve en ciclos de acción y reacción, pero el intocable, al haber alineado su mente con este ritmo, se convierte en un agente de la inevitabilidad, inafectado por la turbulencia que lo rodea. La oscura estrategia de Maquiavelo ya no es una guía teórica, sino una realidad vivida. El dominio de la percepción y el autocontrol produce una presencia a la vez invisible e innegable, sutil pero absoluta, una fuerza que doblega las circunstancias, no mediante la agresión manifiesta, sino mediante la silenciosa y calculada inevitabilidad de la comprensión. El intocable opera con una precisión que parece predestinada, leyendo la intención en las miradas, detectando el motivo en silencio y prediciendo el resultado antes de que se concrete, todo ello sin perder la invulnerabilidad emocional. Su mente es a la vez escudo e instrumento, capaz de absorber el caos del mundo mientras convierte cada desafío en comprensión, cada insulto en claridad y cada intento de dominación en una oportunidad de refinamiento. Sin embargo, este poder no es externo, sino interno, anclado en el cultivo incansable de la conciencia, la paciencia y la disciplina filosófica. Aquí reside la paradoja de la soberanía suprema: influir profundamente en los demás sin ceder en la más mínima vulnerabilidad. Navegar por todos los ámbitos de la interacción humana sin caer en la trampa e imponer respeto sin exigirlo. La presencia del intocable es una negociación silenciosa con la realidad misma. La energía que emite, el desapego calculado que mantiene y la profundidad de su comprensión hacen que los ataques sean impotentes. Las manipulaciones obvias y el engaño transparente. Esto no es el dominio del miedo, ni la dominación de los demás. Es el dominio de la percepción, el cultivo de una mente que ve todas las corrientes de deseo y agresión y responde con precisión, equilibrio e inevitabilidad. En este estado, el intocable se mueve como una sombra inalcanzable, una fuerza invencible y una conciencia inquebrantable, porque la ley interna que ha establecido gobierna todas las reacciones, todos los impulsos y todas las vulnerabilidades. Han renunciado al apego al resultado, han liberado la dependencia de la validación y han integrado la soledad como escudo y santuario, permitiendo que la mente funcione con una claridad incomparable y una autoridad inquebrantable. Cada humano, cada confrontación, cada desafío se convierte en un reflejo de su dominio interno, revelando la inutilidad de los intentos externos de imponer control sobre una mente que ha internalizado la soberanía misma. Filosóficamente, este estado une la antigua comprensión de la naturaleza humana con las perspectivas modernas de psicología y estrategia. Esa influencia nace de la observación, la paciencia y el incansable refinamiento del yo, no solo de la agresión, el encanto o el engaño. La emoción se calibra, la intuición se agudiza en previsión y las sutiles corrientes de la percepción se convierten en instrumentos de poder intocable. En el juicio final, el intocable no es simplemente resiliente, sino que se transforma un ser que camina entre el caos pero permanece intacto, que ve a través de la ilusión pero permanece firme, y que manda no por la fuerza, sino por la autoridad, silenciosa e inexorable de una mente que se ha dominado a sí misma. Esta es la victoria definitiva, la culminación de la oscura estrategia de Maquiavelo: existir plenamente en el mundo, pero permanecer soberano
sobre él, percibir las maquinaciones ajenas con claridad, pero nunca ceder ante ellas. Todo el espectro de la comprensión, la emoción y la disciplina humana. Y al hacerlo, volverse intocable, una presencia de influencia eterna, invisible en su ejecución y absoluta en soberanía psicológica. Recorrer este camino es abrazar la soledad y la introspección, confrontar el miedo y el deseo, observar y actuar con una claridad incomparable, y comprender que el verdadero poder, el único poder que nos hace intocables, reside en la mente, que ha aprendido a verlo todo, a soportarlo todo y a permanecer inamovible ante la tempestad humana.